Diseño de cuestionarios. Papel de un cuestionario. La investigación por encuesta se apoya, por definición, en el uso de un cuestionario. Un cuestionario es una serie de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para cumplir los objetivos del proyecto de investigación. Es un programa formalizado para recolectar información de encuestados. Un cuestionario estandariza la formulación y secuencia de preguntas e impone uniformidad al proceso de recopilación de datos. Cada encuestado ve u oye las mismas palabras. Cada entrevistador hace preguntas idénticas. Sin esa estandarización, los entrevistadores podrían preguntar lo que quisieran y los investigadores se quedarían preguntándose si las respuestas de los encuestados fueron consecuencia de la influencia o interpretación del entrevistador. No existiría una base válida para comparar las respuestas de los encuestados. La caótica masa de datos sería inimaginable desde el punto de vista de tabulación. En un sentido muy real, el cuestionario es dispositivo de control. El cuestionario, también llamado entrevista estructurada o encuesta, desempeña un papel crucial en el proceso de recolección de datos. Un plan de muestreo elaborado, entrevistadores debidamente capacitados, técnicas adecuadas de análisis estadístico y una buena labor de edición y codificación no servirían de nada si el cuestionario fuera mal diseñado. Un diseño impropio podría derivar en información incompleta, datos imprecisos y, desde luego, costos más altos. El cuestionario es la herramienta que crea el producto básico, la información del encuestado. La siguiente figura ilustra el rol fundamental del cuestionario. Este está posicionado entre los objetivos de la encuesta, sacados del problema del gerente, y la información del encuestado. En esta posición debe traducir los objetivos en preguntas específicas para solicitar a los encuestados la información requerida. Objetivos de la encuesta, información del encuestado, cuestionario, análisis de datos, hallazgos, recomendaciones y acción gerencial. El cuestionario debe traducir los objetivos de la encuesta en una forma comprensible para los encuestados y extraer de ellos la información requerida. Al mismo tiempo, debe recuperar sus respuestas en una forma fácil de resumir y traducir en hallazgos y recomendaciones que satisfagan los requisitos de información de un gerente. Los cuestionarios desempeñan asimismo un papel clave en la determinación de los costos de encuestas, de los que nos ocuparemos más adelante. Criterios de un buen cuestionario. Para diseñar un buen cuestionario, los investigadores deben considerar varios asuntos. Proporciona la información requerida para la toma de decisiones para la gerencia, considera al encuestado, solicita respuestas en forma no sesgada, satisface los requisitos de edición, codificación y análisis de datos, proporciona la información necesaria de toma de decisiones. Uno de los principales papeles de todo cuestionario es proporcionar la información requerida para la toma de decisiones gerenciales. Un cuestionario que no ofrece importantes ideas a la gerencia o información de toma de decisiones debe descartarse o corregirse. Por lo tanto, los gerentes que usarán los datos deben siempre aprobar el cuestionario. Al autorizar el cuestionario, el gerente está diciendo: sí, este instrumento aportará los datos que necesito para tomar una decisión. Si el gerente no lo autoriza, el investigador de mercados debe seguir revisando el cuestionario. Considera al encuestado. El número de encuestas que se levantan cada año ha proliferado a medida que las compañías tienen una creciente necesidad de información sobre el mercado. Encuestas mal diseñadas, confusas y demasiado largas han desconectado literalmente a miles de potenciales encuestados. El investigador que diseña un cuestionario debe considerar no solo el tema y el tipo de encuestado, sino también el entorno de la entrevista y la extensión del cuestionario. Los encuestados contestarán cuestionarios relativamente largos cuando están interesados en el tema y cuando perciben que tendrán pocas dificultades para responder las preguntas. El diseño de encuestas para dispositivos móviles ha creado nuevos desafíos para el diseño de cuestionarios, pues cada vez más personas desean completar una encuesta por este medio. Un nuevo y prometedor enfoque para atraer encuestados a cuestionarios es la ludificación, en la que creamos algún tipo de juego con base en la experiencia. Un cuestionario debe diseñarse explícitamente para los encuestados previstos. Por ejemplo,
Aunque uno de los padres suele ser el comprador de cereales fríos, el hijo es directa o indirectamente quien suele tomar la decisión de qué marca adquirir. Así, un cuestionario para una prueba de degustación de qué marca adquirir de cereales fríos debería ser formulado en el lenguaje de los niños. Por otra parte, una encuesta sobre la compra de cereales fríos debería enunciarse en un lenguaje apto para adultos. Una de las tareas más importantes del diseño de cuestionarios es adecuar las preguntas a los encuestados en perspectiva. El diseñador del cuestionario debe quitar toda la jerga de marketing y terminología de negocios que pudiera no ser comprendida por el encuestado. De hecho, es mejor usar un lenguaje simple y común, mientras el resultado no sea ofensivo ni despectivo con el encuestado. Satisface requisitos de edición y codificación. Una vez recopilada la información, tendrá que codificarse para el análisis de datos. Un cuestionario debe diseñar con estos procesos posteriores en mente. Edición se refiere a revisar cada cuestionario para confirmar que se siguieron los patrones de saltos y que las preguntas requeridas fueron llenadas. En la actual investigación de mercados, la edición solo se aplica a encuestas por correo y otro tipo de encuestas impresas. El patrón de saltos es la secuencia en la que se hacen las preguntas, con base en las respuestas del encuestado. La mayor parte del software de análisis de datos de investigación de mercados detecta automáticamente errores de codificación. Los programas de entrevista telefónica asistida por computadora, ETAC, y en Internet se ocupan automáticamente de los patrones de saltos. La flexibilidad se programa en un cuestionario de dos maneras. Los patrones de saltos, ramificación, conducen al encuestado a diferentes series de preguntas con base en las respuestas dadas a preguntas previas. Podría tratarse de un salto simple, en el que las preguntas se saltan porque no serían relevantes para el encuestado, o de ramificación dinámica, en la que una de muchas posibles series de preguntas se presentan al participante dependiendo de la forma en que contestó una pregunta. El direccionamiento integra respuestas a una pregunta o preguntas posteriores. A un participante podría pedírsele teclear una respuesta a una pregunta abierta, por ejemplo, año, marca y modelo del automóvil que conduce más a menudo, y el texto de esa respuesta podría ser incorporado a la formulación de la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿cómo calificaría en general a su Corolla de Toyota 2010? En suma, un cuestionario sirve a muchos amos. Primero debe dar cabida a todos los objetivos de investigación con suficiente profundidad y amplitud para satisfacer los requisitos de información del gerente. Luego debe hablarle al encuestado con un lenguaje comprensible y en el nivel intelectual apropiado. Además, debe ser cómodo de administrar por el entrevistador o de completar por el encuestado, y debe permitir al entrevistador registrar rápidamente las respuestas del encuestado al encuestado registrar sus respuestas. Al mismo tiempo, el cuestionario debe ser fácil de editar y de revisar, que esté completo. También debe facilitar la codificación. Normalmente aplica a su hijo un acondicionador para el cabello, ¿no? ¿Sí? Si su respuesta fue no, salto a la quinta pregunta. Si su respuesta fue sí, salta a la pregunta 4B. ¿Ese acondicionador se vierte o se rocía? 1 es una crema que se vierte, 2 es una crema que se rocía. ¿Qué tan a menudo aplica a su hijo un acondicionador para el cabello? Diría que menos de una vez a la semana, una vez a la semana o más de una vez a la semana. 1, menos de una vez a la semana. 2, una vez a la semana. 3, más de una vez a la semana. La textura del cabello de su hijo es 1 fina, 2 áspera, 3 regular. ¿Cuál es el largo del cabello de su hijo? 1 largo, 2 medio, 3 corto. Solicita información en forma no sesgada. Proceso de diseño de cuestionarios. Diseñar un cuestionario implica una serie de pasos lógicos. Estos pasos podrían variar ligeramente cuando son ejecutados por investigadores, pero todos los investigadores tienden a seguir la misma secuencia gerencial, comités y líneas de autoridad última del proyecto. Esto es particularmente cierto en el primer paso, determinar los objetivos, recursos y restricciones de la encuesta. Muchas horas de trabajo se han desperdiciado a causa de un investigador. A causa de que un investigador desarrolló un cuestionario para responder un tipo de pregunta y el decisor real quería algo completamente distinto. Cabe señalar también que el proceso de diseño mismo
específicamente la formulación y formato de preguntas, puede plantear consideraciones adicionales o preguntas sin responder. Esto puede a su vez remitir al investigador al paso 1, en busca de una descripción más clara de la información que se busca. Paso 1, determinar los objetivos, recursos y restricciones de la encuesta. El proceso de investigación suele comenzar cuando un gerente necesita información de toma de decisiones, no disponible internamente o de fuentes secundarias. En ese momento, el gerente acudirá muy probablemente al departamento de investigación para plantear su necesidad. Proceso de diseño de cuestionarios. Paso 1. Determinar los objetivos, recursos y restricciones de la encuesta. Paso 2. Determinar el método de recolección de datos. Paso 3. Determinar el formato de respuestas a preguntas. Paso 4. Decidir la formulación de las preguntas. Paso 5. Establecer el flujo y disposición del cuestionario. Paso 6. Evaluar el cuestionario. Paso 7. Obtener la aprobación de todas las partes relevantes. Paso 8. Hacer una prueba preliminar y revisar. Paso 9. Preparar la versión definitiva. Paso 10. Implementar la encuesta. Aunque, por ejemplo, un gerente de marca podría hacer la solicitud de investigación, todos los afectados por el presupuesto, incluidos el subgerente de marca, el gerente del grupo de productos y hasta el gerente de marketing, deberían tener la oportunidad de hacer aportaciones a exactamente qué datos necesitan. Los objetivos de las encuestas, describir la información de toma de decisiones requerida, deben detallarse lo más clara y precisamente posible. Si este paso se da con cuidado y a cabalidad, el resto del proceso será más fluido y eficiente, y el gerente tendrá muchas probabilidades de recibir la información que necesita. Paso 2. Determinar el método de recolección de datos. Los datos de encuestas pueden recopilarse de varias formas. Por ejemplo, internet, teléfono, correo, en un centro comercial o mediante autoadministración. Y el método de encuestas impacta el diseño de cuestionarios. Una entrevista en persona en un centro comercial tendrá restricciones como limitación de tiempo, que no se encuentra en un cuestionario en Internet. Un cuestionario autoadministrado en un consultorio médico, por ejemplo, debe ser explícito y usualmente es corto, con pocos patrones de saltos, porque no está presente un entrevistador para guiar al encuestado por la encuesta. Una entrevista telefónica podría requerir una abundante, extensa descripción verbal de un concepto para garantizar que el encuestado entienda la idea en estudio. Obviamente, una prueba de degustación no puede realizarse por teléfono o en Internet, al menos no fácilmente. En una encuesta por Internet es posible enseñar a los encuestados fotos o videos para demostrar un concepto. El tipo de información que debes obtener para cumplir los objetivos de la investigación dicta las opciones que tienes para recolectar datos. Las formas de recolección de datos en las que nosotros nos apoyamos han evolucionado siempre conforme la sociedad y la tecnología han cambiado con el paso del tiempo. Hasta la década de 1950, las entrevistas puerta por puerta eran el principal modo de recolección de datos de encuestas, y a los encuestados se les entrevistaba en su casa. Esto fue seguido por una gran dependencia de las entrevistas telefónicas y la aparición de las entrevistas de intercepción en centros comerciales para las encuestas que requerían un contacto frente a frente, hasta probar productos desempeñando un significativo papel hasta la fecha. En la década de 1990 emergieron las entrevistas en línea, en las que el encuestado usa una computadora de escritorio o portátil. Más tarde tuvimos que hacer frente al hecho de que un creciente número de hogares tenía uno o varios teléfonos inalámbricos, casi 40% en 2012. Para ser representativas, las muestras telefónicas deberían incluir una mezcla de números inalámbricos, dado que los hogares únicamente inalámbricos son demográfica y psicográficamente distintos a los hogares con teléfonos alámbricos. Además, los dispositivos móviles comenzaron a desempeñar un mayor y creciente papel en la recolección de datos de encuestas, con estimaciones de 25 a 30% de encuestas en línea contestadas usando estos dispositivos. Paso 3. Determinar el formato de respuesta a las preguntas. Una vez determinado el método de recolección de datos, deben tomarse decisiones sobre los tipos de preguntas por usar en una encuesta. 3 grandes tipos de preguntas se usan en la investigación de mercados: preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas de escala. Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas a las que el encuestado responde con sus propias palabras. En otras palabras, el investigador no limita las opciones de respuestas.
Las preguntas abiertas ofrecen diversas ventajas al entrevistador. Permiten a los encuestados dar sus reacciones generales a preguntas como las siguientes. ¿Qué ventajas, si alguna, crees que puede ofrecer o que ofrece hacer un pedido a una compañía comercial en línea en comparación con comprar en un establecimiento comercial local? ¿Por qué harías limpiar profesionalmente uno o más de tus alfombras o tapetes en vez de limpiarlos tú mismo o alguien más en el hogar? ¿Qué crees que necesita mejorar este aeropuerto? ¿Qué tiene el color de producto que hace que este te guste más? ¿Por qué dices que la marca que usas a menudo es mejor? Cada una de las preguntas precedentes fue tomada de una diferente encuesta nacional que cubre 5 productos y servicios. Adviértase que las preguntas abiertas 2 y 4 forman parte de un patrón de saltos. Antes de que se haga la pregunta 2, el encuestado ya ha indicado que usa un servicio profesional de limpieza de alfombras y no depende de miembros del hogar. De igual manera, las preguntas abiertas pueden sugerir opciones adicionales no enlistadas en un formato de respuesta cerrada. Por ejemplo, una ventaja previamente reconocida de usar una compañía de comercio electrónico podría descubrirse en respuesta a la pregunta 1. Una pregunta cerrada sobre el mismo tema no tendría esa ventaja. Las preguntas abiertas no están exentas de problemas. La edición y codificación pueden consumir grandes cantidades de tiempo y dinero si se les hace manualmente. Editar respuestas abiertas requiere dividir las muchas opciones de respuesta en número razonable. Si se usan demasiadas categorías, los patrones de datos y frecuencias de respuestas pueden ser difíciles de interpretar. Aun si se usa un número apropiado de categorías, los editores podrían tener que interpretar de todas maneras lo que el entrevistado registró y forzar los datos dentro de una categoría. Si las categorías son demasiado amplias, los datos podrían ser demasiado generales y significados importantes podrían perderse. Sondeo. Con frecuencia las preguntas abiertas requieren sondeo. Sondear significa que un entrevistador alienta al encuestado a detallar o continuar su exposición. Sondeos eficaces llevarán rápidamente una conversación lejos de reacciones automáticas y respuestas obvias y accederán a información más profunda, permitiendo adentrarse en el razonamiento de base que impulsa el comportamiento. Los sondeos se dividen en 3 áreas: proactivos, reactivos y espontáneos. Este último también se conoce como sondeo natural, ya que brota instantáneamente en la mente de un investigador. Me molesta que la fila de la caja registradora sea demasiado larga. Un sondeo natural sería: ¿qué es lo que te molesta? En contraste, un sondeo proactivo puede planearse y podría ser así. La pregunta original podría ser: ¿cuáles fueron algunos factores de importancia clave para usted cuando compró su automóvil más reciente? Y el sondeo proactivo podría ser: al repasar esos factores clave en su mente, ¿cuál destaca como determinantes las decisiones de compra? Una serie de sondeos proactivos puede planearse para dirigir una conversación hacia tierras fértiles, destinadas a cumplir el propósito de estudio. Y de vez en cuando una familia de sondeos proactivos podría tener un visitante en la familia de sondeos naturales. Los sondeos reactivos son muy parecidos a los naturales, salvo que son de carácter más insidioso. Los más comunes son: ¿qué te hace decir eso? ¿O en qué se basa esta creencia de tu parte? Estos tipos de sondeo cuestionan el razonamiento de una base de un encuestado, en vez de apoyarse en un reporte de conducta. Algunos ejemplos de sondeo son los siguientes: petición de elaboración. Dime más sobre eso. Dame un ejemplo de petición de asociación de palabras. ¿Qué quieres decir con? ¿Qué significa para ti el término? Petición de aclaración. ¿En qué se diferencia eso de? ¿En qué circunstancias tú? Petición de comparación. ¿En qué se parece a? ¿Qué cuesta más X o Y? Petición de clasificación. ¿Dónde encaja? ¿Qué más hay en la categoría de? Preguntas cerradas. Una pregunta cerrada requiere que la encuestada haga una selección en una lista de respuestas. La principal ventaja de las preguntas cerradas es simplemente evitar los muchos problemas asociados con las preguntas abiertas. Leer respuestas alternativas podría bloquear la memoria de una persona y generar una respuesta más realista. El sesgo del entrevistador se minimiza porque el entrevistado simplemente hace clic en una casilla, encierra en un círculo una categoría o registra un número u oprime una tecla. Como no se le da al encuestado la opción de explayarse en un tema, no hay un sesgo hacia personas articuladas. Por último, la codificación puede hacerse automáticamente con software de cuestionarios. Es importante percatarse de la diferencia entre una pregunta abierta
precodificada y una pregunta de opción múltiple. Una pregunta abierta precodificada permite al encuestado responder con un formato totalmente libre. El entrevistador simplemente marca las respuestas codificadas tal como están dadas. Se usa sondeo, pero nunca se lee una lista. Si la respuesta dada no es una de las precodificadas, se escribe al pie de la letra en la columna Otros. En contraste, una pregunta cerrada requiere que una lista de opciones sea leída por el encuestado o el entrevistador, dependiendo del método de encuestas con o sin entrevistador. Tradicionalmente, los investigadores de mercados han dividido las preguntas cerradas en dos tipos: preguntas dicotómicamente, con una opción de respuesta de dos elementos, y preguntas de opción múltiple o multicotómicas, con opciones de respuesta de multielementos. Preguntas dicotómicas. En una pregunta dicotómica, las dos categorías de respuesta son a veces implícitas. Por ejemplo, las opciones de respuesta implícitas de la pregunta ¿compraste gasolina para tu automóvil en la última semana? Son sí o no. Aún así, el encuestado dice renté un auto en la última semana y lo llenaron por mí. ¿Eso cuenta? La pregunta seguiría clasificándose como dicotómica. He aquí algunos ejemplos de preguntas dicotómicas. ¿Calentaste el rollo danés antes de servirlo? Sí, ¿no? ¿Al gobierno federal no le importa lo que piensen personas como yo? ¿De acuerdo en desacuerdo? ¿Crees que la inflación sería mayor o menor que el año pasado? ¿Mayor? ¿Menor? Como el encuestado está limitado a dos opciones fijas, las preguntas dicotómicamente son fáciles de administrar y usualmente provocan una respuesta rápida. Muchas veces una opción de respuesta neutral se añade a preguntas dicotómicas, no sé o sin respuesta. Preguntas de opción múltiple. Con las preguntas de opción múltiple, las respuestas no tienen que codificarse como ocurre con las preguntas abiertas, pero la cantidad de información provista es más limitada. Se pide al encuestado dar una opción que exprese correctamente su opinión o en algunos casos indicar todas las opciones que se aplican. Algunos ejemplos de preguntas de opción múltiple son: piensa en los últimos zapatos de cualquier tipo que compraste. Te voy a leer una lista de descripciones y dime a qué categoría pertenece. De vestir y o formales, casuales, tenis de lona, calzado deportivo, especializado, botas. Marca el grupo de edad al que perteneces: menos de 17, de 17 a 24, de 25 a 34, de 35 a 49, 50 a 64, 65 y más. La pregunta de opción múltiple tiene dos desventajas adicionales. Primero, el investigador podría tener que dedicar tiempo a generar la lista de posibles respuestas. Esta fase puede requerir lluvia de ideas o análisis intensivo de sistemas de grupo de sondeos o de datos secundarios. Esto podría no ser un problema si las preguntas particulares se han hecho en estudios previos y las opciones son muy conocidas. Segundo, el investigador debe establecer una gama de posibles respuestas. Si la lista es demasiado larga, los encuestados podrían confundirse o perder interés. Un problema fin de cualquier lista es el sesgo de posición. Los encuestados generalmente elegirán la primera o última opción, todo lo demás igual. Cuando se usa software de cuestionarios en Internet y sistemas ETAC, sin embargo, el sesgo de posición es automáticamente eliminado por los elementos en la lista. Preguntas de escala. El último formato de respuestas por considerar es el de preguntas de escala. Preguntas cerradas en las que las opciones de respuesta están diseñadas para recoger la intensidad del sentimiento. Considérense las siguientes preguntas. Ahora que ya usaste el producto, ¿dirías que lo comprarías o no? ¿Sí lo compraría? ¿No lo compraría? Ahora que ya usaste el producto, ¿dirías que sin duda lo comprarías? ¿Probablemente lo comprarías? ¿Podrías comprarlo o no? Probablemente no lo comprarías, sin duda no lo comprarías. La primera pregunta no recoge intensidad, determina la dirección sí o no, pero no se puede comparar con la segunda pregunta en cabalidad o sensibilidad de la respuesta. Esta última también tiene la ventaja de ser de naturaleza métrica. Una de las principales ventajas de usar preguntas de escalas es que el escalamiento permite medir la intensidad de las respuestas de los encuestados. Asimismo, muchas formas de escala incorporan números que pueden usarse directamente como códigos. Por último, el investigador de mercados puede usar herramientas estadísticas mucho más eficaces como algunas preguntas de escala. Paso 4. Decidir la formulación de las preguntas. Una vez que el investigador de mercados ha decidido los tipos específicos de preguntas y los formatos de respuesta, la siguiente tarea es la redacción propiamente dicha de las preguntas. Formular preguntas específicas puede requerir una inversión significativa de tiempo del investigador, a menos que se use un software de cuestionarios o una página de encuestas en Internet.
como Perseus o Sumeran. Esto podría no ser un gran problema para empresas de investigación en las que muchas preguntas serán utilizables en muchos tipos de encuestas, así como en secciones enteras de cuestionarios y métodos generales de cuestionamiento. 4 pautas sobre la formulación de preguntas son útiles para tener en mente. 1. La formulación debe ser clara. La formulación no debe sesgar al encuestado. El encuestado debe ser capaz de contestar las preguntas. El encuestado debe estar dispuesto a contestar las preguntas. Cerciórate de que la formulación sea clara. Una vez que el investigador ha decidido que una pregunta es absolutamente necesaria, la pregunta debe enunciarse de tal manera que signifique lo mismo para todos los encuestados. Terminología ambigua, por ejemplo, vives a 5 minutos de aquí o dónde acostumbras a comprar ropa, debe evitarse. La respuesta del encuestado a la primera pregunta dependerá de factores como medio de transporte, velocidad de manejo y percepciones de tiempo transcurrido. La segunda respuesta depende del tipo de ropa comprada y del significado de la palabra dónde. La claridad también demanda el uso de una terminología razonable. Un cuestionario no es una prueba de vocabulario. Debe evitarse la jerga y la formulación debe dirigirse al público objetivo. La pregunta, ¿cuál es el nivel de eficacia de tu líquido de lavatrastes preponderante? Probablemente sería recibida por un gran número de miradas en blanco. Sería mucho más fácil preguntar, ¿estás muy satisfecho, algo satisfecho o no satisfecho con tu actual marca de líquido lavatrastes? Palabras con significado preciso, uso universal y mínima confusión connotativa deberían seleccionarse. Cuando los encuestados no saben qué significa una pregunta, la incidencia de sin respuesta o no sé aumenta. Una complicación adicional al formular preguntas es la necesidad de ajustar el lenguaje al grupo objetivo de encuestados. Así se encuesta a abogados o a trabajadores de la construcción. Este consejo podría parecer penosamente obvio, pero hay casos en los que no establecer relación con los marcos de referencia de los encuestados ha sido desastroso. Un caso de ejemplo es el uso de la palabra botellas o latas en esta pregunta. ¿Cuántas botellas de cerveza bebes en una semana normal? Como en algunos estados del sur, la cerveza se vende en botellas de 32, 12, 8, 7, 6 y hasta 4 onzas. Un bebedor intensivo, definido como alguien que consume 8 botellas de cerveza a la semana, podría beber apenas 32 onzas, mientras que un bebedor ligero, definido como alguien que consume hasta 3 botellas, en realidad podría beber hasta 96 onzas. La claridad puede mejorar enunciando el propósito general de la encuesta al principio de la entrevista. Para poner las preguntas en la perspectiva adecuada, el encuestador debe comprender el tema general de la encuesta y saber qué se espera de él en un sentido muy general. Esto no incluye identificar al patrocinador de la encuesta, lo que podría sesgar al encuestado. A veces se hacen preguntas con categorías no mutuamente excluyentes. Por ejemplo, ¿cuáles son los ingresos anuales totales de tu hogar antes de impuestos? Menos de $40,000, entre $40,000 a $60,000, entre $60,000 a $80,000, más de $80,000. Así, el ingreso familiar de un encuestado es de $60,000. Debe elegir la respuesta 2 o la respuesta 3. He aquí una pregunta de significado confuso. Por favor, indica el producto que usas con más frecuencias y marca todos los que se apliquen. Son instrucciones contradictorias. Los investigadores también deben tener cuidado al determinar cuándo permitir respuestas múltiples. La siguiente pregunta en una encuesta en Internet solo permitía una respuesta, pero debía haber sido del tipo marca todas las que se apliquen. ¿A qué hora del día te gusta checar tu correo electrónico? ¿En la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche? ¿Checas el correo una vez a la semana o menos? No uso correo electrónico. Los investigadores deben permitir todas las respuestas válidas. El ejemplo que sigue es muy obvio, pero en algunos casos las categorías de respuestas son mucho más útiles. ¿Cuál es tu color favorito? Rojo, verde, azul. Para alcanzar la claridad en la formulación, el investigador debe evitar hacer 2 preguntas en una. La que se conoce como pregunta de doble barril, por ejemplo, ¿cómo te gusta el sabor y textura de un pastel de café? Debería dividirse en 2 preguntas, una concerniente al sabor y otra a la textura. Cada pregunta debe abordar un solo aspecto de la evaluación.
Evita sesgar al encuestado. Preguntas como ¿compras con frecuencia en tiendas de clase baja como Super Shop? ¿Has comprado herramientas Black & Decker de alta calidad en los últimos 6 meses? Muestran un sesgo obvio. Preguntas dirigidas como ¿no te agradó el buen servicio que recibiste anoche en el Holiday Inn? También están obviamente sesgadas. Sin embargo, el sesgo puede ser mucho más útil que el ilustrado en estos ejemplos. La identificación del patrocinador es un momento temprano del proceso de la entrevista. Puede distorsionar las respuestas. Una declaración inicial como estamos haciendo un estudio sobre la calidad de la banca de Northwest National Bank y nos interesaría hacerle unas preguntas. Debe evitarse. De igual modo, no pasará mucho tiempo, por ejemplo, antes de que reconozca que la encuesta que se está haciendo para la cerveza Miller, si después de la tercera pregunta todas las preguntas se relacionen con este producto. Este problema puede evitarse combinando las preguntas sobre otras marcas. Considerar la capacidad del encuestado para contestar las preguntas. En algunos casos, un encuestado podría no haber adquirido nunca la información necesaria para responder la pregunta. Por ejemplo, un esposo podría no saber qué marca de hilo para coser prefiere su esposa, y encuestados no sabrían nada sobre una marca o tienda con la que nunca han tropezado. Una pregunta formulada dando a entender que el encuestado debería poder contestarla suele provocar una respuesta que es una mera conjetura. Esto crea error de medición ya que se registran opiniones no informadas. Otro problema es el olvido. Por ejemplo, tú probablemente no recuerdes las respuestas a todas estas preguntas cuando es el título de la última pregunta que viste en una película que viste en un cine, quiénes fueron las estrellas, comiste palomitas, qué capacidad tenía el envase, cuánto pagaste por ellas, adquiriste también otros bocadillos, por qué sí o por qué no. Lo mismo puede decirse del encuestado habitual. Pero un gerente de marca de Mars Incorporated quisiera saber qué marca de dulces compraste la última vez, qué otras marcas consideraste y qué factores te llevaron a la marca seleccionada. Como los gerentes de marca quieren respuestas a estas preguntas, los investigadores de mercados las hacen. Esto crea a su vez un error de medición. A menudo los encuestados darán el nombre de una marca muy conocida como Milky Way o Hershey. En otros casos, los encuestados, la más recientemente adquirida. Para evitar el problema de la incapacidad de recordar de un encuestado, el investigador debe mantener periodos de referencia relativamente cortos. Por ejemplo, si el encuestado responde que sí a la pregunta ¿compraste una barra de caramelos en los últimos 7 días?, es posible preguntar por la marca y la motivación de la compra. Una mala pregunta para clientes de Dish Network podría ser ¿cuántas películas rentaste el último año para ver en casa en Dish Network? Podría ser reemplazada por la siguiente. ¿Cuántas películas rentaste el último mes para ver en Dish Network? Dirías que en el último mes rentaste más películas, menos películas o aproximadamente el número pedido de películas que rentas por mes. ¿Sí? Más o menos a la siguiente pregunta. ¿Cuál dirías que es el número normal de películas que rentas por mes? He aquí 2 preguntas de estudios reales de investigación de mercados. La primera procede de una encuesta por correo y la segunda de una encuesta telefónica. Pregunta 1. En los 3 últimos meses, ¿cuánto gastaste en películas que viste anunciadas en el periódico? La mayoría de la gente no tiene idea cuánto gastó en películas en los últimos 3 meses, a menos que fuera nada, y ciertamente no recuerda qué películas fueron anunciadas dónde. Asimismo, ¿qué pasaría si el encuestado compró boletos para toda la familia? Pregunta 2. De tus 10 últimos tragos de scotch, ¿cuántos ocurrieron en casa de un amigo, en un restaurante, en un bar o taberna? Un bebedor ocasional de scotch podría haber consumido 10 tragos en un periodo de no menos de 2 años. Tal vez cargue un diario de consumo de scotch, pero es improbable. Las preguntas anteriores son malas, pero las siguientes de una encuesta real a un panel de correo fueron escritas por un descuidado diseñador de cuestionarios o por alguien que vive en forma muy diferente a la mayoría de nosotros. Pregunta: ¿cuántas veces en un día promedio te aplicas tu producto usual para las axilas? De 1 a 2 veces al día, de 3 a 4 veces al día, de 5 a 6 veces al día, más de 6 veces al día. Pregunta: ¿cuántas veces en un promedio de duchas bañas? 1 vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, 4 veces al día, 5 o más veces al día. Considerar la disposición del encuestado a responder la pregunta. Un encuestado podría tener una muy buena memoria,
pero no estar dispuesto a dar una respuesta sincera. Si un suceso es percibido como vergonzoso, de naturaleza delicada, amenazador o divergente del concepto de sí mismo del encuestado, es probable que no se le reporte en absoluto o que se le distorsione en una dirección socialmente deseable. Preguntas bochornosas que tratan temas como pedir prestado dinero, higiene personal, actividades sexuales y expedientes penales deben ser cuidadosamente formuladas para minimizar el error de medición. Una técnica es hacer la pregunta en tercera persona. Por ejemplo, ¿crees que la mayoría de la gente, el investigador, puede informarse de más cosas acerca de las actitudes de encuestados individuales hacia el crédito y el endeudamiento? Otro método para solicitar información embarazosa es que antes de hacer la pregunta, el entrevistador diga que la conducta o actitud no es inusual. Por ejemplo, millones de estadounidenses padecen hemorroides. ¿Tú o algún miembro de tu familia sufres de este problema? Estas técnicas, llamadas uso de afirmaciones antisesgo, vuelven menos intimidante para los encuestados tratar temas vergonzosos. Paso 5. Establecer el flujo y disposición del cuestionario. Una vez formuladas adecuadas las preguntas, el siguiente paso es secuenciarlas y desarrollar la disposición gráfica del cuestionario. Los cuestionarios no se elaboran al azar. Debe haber una lógica para la colocación de cada sección. Experimentados investigadores de mercados saben que el desarrollo de buenos cuestionarios es una de las claves para obtener una entrevista completa. Un cuestionario debidamente organizado suele provocar respuestas más meditadas o detalladas. El saber de los investigadores ha conducido a las siguientes pautas concernientes al flujo de los cuestionarios. Usar preguntas de selección para identificar a encuestados calificados. Estas preguntas se basan en la población de interés. Solo se entrevista a encuestados calificados y un número mínimo específico de varios tipos de encuestados calificados podría buscarse. Por ejemplo, un estudio sobre productos alimentarios generalmente tiene cuotas de usuarios de marcas específicas. Un estudio sobre revistas selecciona lectores y un estudio sobre cosméticos selecciona en función de la notoriedad de la marca. Preguntas de selección pueden aparecer en el cuestionario o un cuestionario de selección podría ser llenado por todos los entrevistados. Cualesquiera datos demográficos obtenidos sirven de base contra la cual comparar a personas que califican para el estudio completo. Un largo cuestionario de selección puede incrementar significativamente el costo del estudio, ya que más información debe obtenerse de cada contacto con un encuestado, pero ofrece importantes datos de información sobre la naturaleza de los no usuarios, no probadores y personas que desconocen el producto o servicio bajo investigación. Breves cuestionarios de selección eliminan rápidamente a personas no calificadas y permiten al entrevistado pasar inmediatamente al siguiente encuestado en potencial. Pregunta de selección, pregunta calificadora. ¿Esquiaste en los últimos 12 meses? ¿Tienes esquís? La meta es identificar a los encuestados objetivos. Primeras preguntas de calentamiento. ¿Qué marca de esquís tienes? ¿Hace cuántos años los compraste? Preguntas fáciles de contestar indican al encuestado que el cuestionario es simple. Primer tercio de preguntas. Transiciones. ¿Qué características de los esquís son los que más te gustan? Preguntas relacionadas con los objetivos de la investigación requieren un poco más de esfuerzo. Segundo tercio, preguntas difíciles y complicadas. A continuación, aparecen 10 características de los esquís. Califica tus esquís en cada una de ellas usando la escala que se muestra enseguida. El encuestado se ha comprometido a terminar el cuestionario. Último tercio, preguntas de clasificación y demográficas. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que alcanzaste? El encuestado puede dejar en blanco algunas preguntas personales, pero están al final de la encuesta. Pero sobre todo, las preguntas de selección sirven de base para estimar los costos de una encuesta. Una encuesta en la que todas las personas están calificadas para ser entrevistadas es mucho más económica que realizar que una encuesta con una tasa de incidencia de 5%, porcentaje de personas seleccionadas de las que se espera que cumplan los requisitos. Muchas encuestas son realizadas por empresas de trabajo de campo a una tarifa baja por cuestionario terminado. La tarifa se basa en un tiempo de entrevista promedio y una tasa de incidencia establecidos.
Las preguntas de selección se usan para determinar si, en efecto, la tasa de incidencia es válida en una ciudad particular. De no ser así, la tarifa fija se ajusta en consecuencia. Comenzar con una pregunta que atrape el interés del encuestado, luego de comentarios introductores y preguntas de selección para hallar a un encuestado calificado. Las preguntas iniciales deben ser simples, interesantes y no amenazadoras. Abrir un cuestionario con una pregunta sobre ingreso o edad es probablemente desastroso. Esas preguntas suelen considerarse amenazadoras y tienden a poner al encuestado inmediatamente a la defensiva. La pregunta inicial debe ser fácil de contestar sin necesidad de pensar mucho. Hacer primero preguntas generales. Una vez que la entrevista progresa más allá de las preguntas inaugurales de calentamiento, el cuestionario debe proceder en forma lógica. Primero se hacen preguntas generales para hacer pensar a la persona en un concepto, compañía o tipo de producto. Después el cuestionario pasa a los detalles. Por ejemplo, un cuestionario sobre shampoos podría comenzar con ¿compraste un spray para el pelo, un acondicionador para el cabello o un shampoo en las últimas semanas? Después preguntaría por la frecuencia de aplicación del champú, marcas adquiridas en los 3 últimos meses, satisfacción e insatisfacción con las marcas compradas, intención de recompra, características de un champú ideal, características del cabello del encuestado y finalmente demográficos. Hacer a la mitad preguntas que requieren trabajo. Inicialmente el encuestado estará solo vagamente interesado y embebido en la naturaleza de la encuesta. Conforme vayan apareciendo preguntas que incitan interés, aumentará el impulso y compromiso con la entrevista. Cuando ésta pase a preguntas con formatos de escala, el encuestado deberá estar motivado a comprender las categorías y opciones de respuesta, o bien las preguntas podrían precisar de cierta formación de recuerdo u opiniones de parte del encuestado. El interés y compromiso establecidos deben sostener al encuestado para la entrevista. Hola, soy de Data Facts Research. Estamos haciendo una encuesta entre hombres y me gustaría hacerte unas cuantas preguntas. ¿Tú o un miembro de la familia trabaja en una agencia de publicidad o una empresa de investigación de mercados o una compañía que fabrique o venda productos para rasurar? ¿Sí o no? ¿Cuántos años tienes? Menos de 15, entre 15 y 34, más de 34. ¿La última vez que te afeitaste usaste una rasuradora eléctrica o un rastrillo? Rasuradora eléctrica, rastrillo. ¿Cuántas veces te rasuraste en los últimos 7 días? Si menos de 3 veces, termina. Si más de 3 o más veces, continúa con el cuestionario principal. Colocar al final las preguntas delicadas, amenazadoras y demográficas, como ya se mencionó. Los objetivos de un estudio a veces precisan de preguntas sobre temas que pueden hacer sentir incómodos a los encuestados. Estos temas deben cubrirse hacia el final del cuestionario para garantizar que la mayoría de las preguntas sean contestadas antes de que el encuestado se ponga a la defensiva o suspenda la entrevista. Otro argumento a favor de colocar preguntas delicadas hacia el final del cuestionario es que para el momento con esas preguntas se formulen, los entrevistados ya estarán, cuando esas preguntas se formulen, los entrevistados ya estarán condicionados a responder. En otras palabras, el encuestado habrá adoptado un patrón de ver u oír una pregunta o contestarla. Poner instrucciones en minúsculas. Para evitar confusión y aclarar qué es una pregunta y qué es una instrucción, todas las instrucciones de cuestionarios autoadministrados deben ir en mayúsculas. Por ejemplo, si la respuesta a la pregunta 13 es sí, pasa a la pregunta 17. Las mayúsculas ayudan a llamar la atención del entrevistador o encuestado respecto a las instrucciones. Desde luego que esto se hace automáticamente en encuestas basadas en computadoras. Usar una introducción y un cierre adecuado. Todo cuestionario debe tener una introducción y un cierre. El Council for Marketing and Opinion Research ha desarrollado un modelo de introducción y cierre de encuestas con base en hallazgos de investigación de varios estudios. El CMOR recomienda lo siguiente.
A fin de ganarse la confianza del encuestado, el entrevistador debe dar su nombre propio o nombre de contacto convenido. El entrevistador debe dar el nombre de la compañía a la que representa y el nombre del cliente patrocinador de la investigación, si es conveniente hacerlo y si hay una buena razón para creer que esto no sesgará respuestas basadas en las metas de investigación. No sería buena idea, por ejemplo, identificar al patrocinador si se está realizando una encuesta de imagen. El entrevistador debe explicar la naturaleza del tema de estudio, asunto en términos generales. Debe informar tan pronto como sea posible que ninguna venta estará implicada como resultado de la encuesta. El encuestado debe ser informado de la duración aproximada de la encuesta. Se recomienda como práctica estándar obtener el consentimiento de las dos partes para monitorear, grabar, es decir, tanto el encuestado como el entrevistador deben ser informados de que la entrevista podría ser monitoreada, grabado para efectos de control de calidad. El entrevistador debe reforzar el hecho de que el tiempo del encuestado es apreciado, valorado. Debe invitar al encuestado a participar en la encuesta, determinar si el tiempo de entrevista es conveniente y, de no ser así, proponer otra hora y fecha para volver a llamar a fin de poder completar la encuesta. Hola, mi nombre es y estoy llamando llamo hoy esta noche para recabar opiniones sobre y no para vender nada. Este estudio durará aproximadamente y podría ser monitoreado con fines de calidad. Apreciamos su tiempo. Podría incluir su opinión, modelo de cierre. A la conclusión de la encuesta, el entrevistador debe dar las gracias al encuestado por su tiempo, debe expresar la intención deseada de que el encuestado haya tenido una experiencia de encuesta positiva, debe recordar al encuestado que su opinión cuenta. Gracias por su tiempo y cooperación. Espero que esta experiencia haya sido agradable para usted. Recuerde que su opinión cuenta. Buenos días, buenas noches. Paso 6. Evaluar el cuestionario. Una vez diseñado un borrador del cuestionario, el investigador de mercados debe dar un paso atrás y evaluarlo críticamente. Esta fase podría parecer redundante dada la detenida reflexión invertida en cada pregunta, pero recuerda el crucial papel desempeñado por el cuestionario. En este punto del desarrollo del cuestionario deben considerarse las siguientes opciones. ¿Es necesaria cada una de las preguntas? ¿El cuestionario es demasiado largo? ¿Las preguntas proporcionarán información necesaria para cumplir los objetivos de la investigación? ¿Son necesarias las preguntas? Quizá el criterio más importante para esta fase del desarrollo del cuestionario sea la necesidad de una pregunta dada. A veces los investigadores y gerentes de marca quieren hacer preguntas porque se hicieron en la encuesta más recientes parecidas a esta, o porque sería bueno saber. Un número excesivo de preguntas demográficas es muy común. Pedir datos educativos, números de hijos en múltiples categorías de edad y amplios datos demográficos sobre el cónyuge simplemente no se justifica por la naturaleza de muchos estudios. Cada pregunta debe servir a un propósito, a menos que se trate de una pregunta de selección para generar interés o para hacer necesaria una transición. Cada pregunta debe relacionarse directa y explícitamente con los objetivos establecidos de la encuesta. Toda interrogante que no satisfaga al menos uno de estos criterios debería omitirse. El cuestionario es demasiado largo. En ese momento el investigador debe hacer un juego de roles de la encuesta, con voluntarios que actúen como encuestados. Aunque no existe un número mágico de interacciones, el tiempo requerido para terminar el cuestionario debe promediarse entre un mínimo de 5 ensayos. Todo cuestionario por administrar en un centro comercial debe ser candidato a recortes si promedia más de 20 minutos. A veces entrevistas de intercepción en centros comerciales pueden durar un poco más si se le da un incentivo al encuestado. Las entrevistas por internet y telefónicas deben durar al menos 15 minutos. Tarjetas de regalo. Tarjetas Visa prepagadas, por ejemplo, son probablemente el incentivo de uso más común en la actualidad. El uso de incentivos puede en realidad reducir los costos de una encuesta, porque se incrementan los índices de respuesta y se reducen las suspensiones durante la entrevista. Una técnica que puede aminorar la duración de cuestionarios se llama el diseño de cuestionarios divididos. Puede usarse cuando el cuestionario es largo y el tamaño de muestra grande. El cuestionario se divide en un componente básico como demografía, patrones de uso y psicografía, y varios subcomponentes. Los encuestados llenan el componente básico más un subcomponente aleatoriamente asignado.
Las preguntas proporcionarán la información necesaria para cumplir los objetivos de la investigación. El investigador debe cerciorarse de que el cuestionario contiene suficientes números y tipos de preguntas para satisfacer las necesidades de toma de decisiones de la gerencia. Un procedimiento sugerido es revisar detenidamente los objetivos escritos del proyecto de investigación y después anotar cada número de preguntas junto al objetivo 3. La pregunta 2 al objetivo 2 y así sucesivamente. Si una pregunta no puede asociarse con ningún objetivo, el investigador debe determinar si la lista de objetivos está completa. Si lo está, la pregunta debe omitirse. Si el investigador encuentra un objetivo sin preguntas enlistadas junto a él, deberá añadir las preguntas apropiadas. Paso 7. Obtener la aprobación de todas las partes relevantes. Después de que se ha completado el primer borrador del cuestionario, deben distribuirse copias a todas las partes con autoridad directa sobre el proyecto. En términos prácticos, los gerentes pueden intervenir en cualquier momento del proceso de diseño con nueva información, peticiones o inquietudes. Cuando esto sucede, correcciones suelen ser necesarias. Aún así, es importante obtener la aprobación final del primer borrador, incluso si los gerentes ya han intervenido en el proceso de desarrollo. La aprobación gerencial compromete a la dirección con la obtención de un conjunto de información vía un instrumento específico, cuestionario. Si no se hace la pregunta, no se recopilarán los datos. Así, la aprobación del cuestionario reafirma tácitamente que se necesita información de toma de decisiones y cómo se obtendrá. Por ejemplo, supongamos que un cuestionario sobre un nuevo producto indaga acerca de la forma, material, uso final y empaque. Al probar el formato, el gerente de desarrollo de nuevos productos da a entender esto: sé de qué color será el producto o no es importante determinar el color en este momento. Paso 8. Hacer una prueba preliminar y revisar cuando se ha obtenido la aprobación gerencial definitiva. El cuestionario debe ser sometido a una prueba preliminar. Ninguna encuesta debería ser llevada a cabo sin una prueba preliminar. Además, esta prueba no significa que un investigador administre el cuestionario a otro. Idealmente, una prueba preliminar es administrada a encuestados objetivo del estudio. En una prueba preliminar, los investigadores buscan malos entendidos o confusión de parte de los encuestados, falta de continuidad, deficientes patrones de saltos, opciones adicionales de preguntas precodificadas y cerradas y reacciones generales de los encuestados a la entrevista. La prueba preliminar debe efectuarse en el mismo medio que la entrevista definitiva. Es decir, si el estudio será una encuesta en Internet, la prueba preliminar también deberá serlo. Paso 9. Preparar la versión definitiva del cuestionario. Ni siquiera la fase de la versión definitiva permite al investigador relajarse. Instrucciones precisas deben crearse cuando esté implicado un entrevistador, por ejemplo, dónde entrevistar a encuestados objetivo y cuándo mostrarles elemento de prueba como diseños alternativos del producto. En una encuesta por correo, el cumplimiento y subsecuentes índices de respuesta podrían verse afectados positivamente por un cuestionario de apariencia profesional. Para entrevistas telefónicas, la encuesta suele leerse de una pantalla de computadora. Software de encuestas para entrevistas en línea permiten a menudo al diseñador elegir fondos, formatos, etc. Paso 10. Implementar la encuesta. La consumación del cuestionario establece la base para obtener información deseada de toma de decisiones procedente del mercado. Instrucciones del supervisor. Las instrucciones del supervisor informan a la empresa de trabajo de campo de la naturaleza de estudio, fechas de inicio y conclusión, cuotas, momento de entrega de informes, requerimientos de campo e instalaciones, instrucciones de muestreo, número de entrevistadores requeridos y procedimientos de validación. Además, se requieren instrucciones detalladas para cualquier prueba de la degustación que implique la preparación de alimentos. Por lo general, se miden cantidades y se les cocina usando rigurosas técnicas y aparatos de medición.